El amanecer del 22 de septiembre llegó sereno, demasiado sereno para lo que se estaba gestando en la casa grande. El aire fresco, con olor a tierra mojada y a pino, parecía puro. Pero en los corazones de quienes habitaban esas tierras, la tormenta ya había comenzado. En el salón principal, los ventanales dejaban entrar la luz dorada del sol. Rectángulos de claridad se dibujaban sobre las baldosas de terracota, pero esa luz no alcanzaba a disipar las sombras que oprimían al duque José Luis de Tovar. La noche anterior, todo había sido júbilo. El embarazo de Adriana seguía su curso y la casa entera celebraba la noticia. Criados y señores por igual brindaban, como si ese niño fuera ya un faro de esperanza. La promesa de que el linaje de los Tovar no se extinguiría tras la trágica muerte de Julio. Las copas se alzaron. Las sonrisas, aunque marcadas por el luto, fueron sinceras. Para todos, menos para dos. José Luis, el duque, había mostrado una emoción tibia, casi forzada. Detrás de cada palabra de alegría, lo consumía una duda venenosa, una sospecha que crecía en su interior como hiedra oscura, robándole el aire. ¿Ese hijo era realmente de Julio? ¿O la memoria de su heredero estaba siendo mancillada incluso antes de nacer? ¿Y Bárbara? Bárbara sonrió como una estatua de hielo. Porque en el fondo sabía la verdad. La llevaba clavada como un puñal. El niño en el vientre de Adriana no era de Julio. Y ese secreto la estaba destruyendo por dentro. Esa mañana, el duque se encerró en su despacho. Una estancia solemne, con paredes cubiertas de libros y retratos de antepasados que parecían vigilarlo con ojos severos. En su mano temblaba una copa de brandy, aunque apenas amanecía. El líquido ámbar revelaba lo que su voz no podía. Su mirada, fija en un retrato de Julio. El óleo que capturaba la arrogancia juvenil y la sonrisa despreocupada de su hijo. Una punzada le atravesó el pecho, tan viva como el primer día de su pérdida. Julio, susurró al cuadro. Hijo mío, ¿qué han hecho con tu nombre? Con tu memoria. Cada brindis de la noche anterior se había vuelto ceniza en sus labios. Cada felicitación había sido un látigo contra su piel. Ya no veía a Adriana como la portadora de su nieto. La veía como una impostora. La sombra de Rafael también lo perseguía. José Luis veía en cada gesto de Adriana esa tensión invisible, esa electricidad que no podía ser simple preocupación de un cuñado. Era algo más profundo, más antiguo, algo que él, en su ceguera de padre, nunca quiso aceptar. El chirrido de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Victoria entró, erguida, con la elegancia medida que siempre la envolvía. El vestido negro caía perfecto sobre su silueta. Su rostro, una máscara de aristocracia impenetrable. José Luis, es temprano para el brandy, dijo sin levantar la voz. Era un reproche suave, pero firme. Él respondió ronco, con un brillo salvaje en los ojos. Nunca es demasiado temprano, cuando lo único que buscas es ahogar a los demonios. La duquesa lo miró de frente. Esa no era la pena serena y contenida que había visto en su marido durante semanas. Era otra cosa. Oscura. Desgarradora. Sigues obsesionado, ¿verdad? Susurró ella. Adriana debería darte paz. Es la continuación de nuestro linaje. El duque soltó una carcajada amarga, fuera de lugar en la solemnidad del despacho. ¿Nuestro linaje? ¿O una farsa? Golpeó la mesa con la copa, el sonido seco rebotó contra las paredes. Mírame, Victoria. Dime que no lo has pensado. Dime que no has visto lo mismo que yo. Victoria avanzó un paso. Se mantuvo erguida, impasible, pero sus ojos lo diseccionaban como cuchillas. No sé de qué hablas. Veo a una viuda, que, milagrosamente, dará un heredero a esta casa. Basta de teatro. Rugió José Luis, estrellando la palma contra la mesa. Contigo no, Victoria. Has vivido observando, calculando, midiendo cada debilidad. No me digas que no has visto la manera en que Rafael mira a Adriana. Como ella tiembla cuando él está cerca. El duque comenzó a caminar por la estancia, inquieto, como un animal enjaulado. Su voz se quebraba entre la furia y la angustia. Eso estaba ahí antes de que Julio muriera, y ahora es más fuerte que nunca. Anoche, mientras todos celebraban, yo los observaba. Rafael no apartaba los ojos de ella, y Adriana apenas podía sostenerle la mirada. Había culpa, Victoria. Culpa y miedo. Y en él, esa furia protectora, esa posesión que no le corresponde. De pronto se detuvo frente a su esposa, tan cerca que podía sentir su respiración. Ese niño,
La voz le falló, rota por el dolor. Ese niño que todos aclaman como el futuro de esta casa. No es de Julio. Es de Rafael. El silencio cayó como plomo. Victoria no se movió, no parpadeó. Por dentro, su mente fría y calculadora procesaba las palabras de su marido como piezas de una ecuación mortal. El honor de la familia, el ducado, la herencia. Victoria tardó en responder. Su silencio era como un filo en el aire. Cuando al fin habló, su voz fue glacial, sin un temblor. Son sospechas muy graves, José Luis. Una acusación así, sin pruebas, podría destruir lo poco que queda de esta familia. El duque dio un paso hacia ella, desesperado. Las pruebas están ahí. En sus miradas, en sus silencios. Victoria, míralos. Tú ves lo que yo no alcanzo. Tú eres más sutil, más fría. Habla con ella, con las criadas, con Bárbara. Bárbara lo sabe. Es su amiga íntima, no puede ignorar la verdad. Su voz se quebró, cargada de súplica. Averígualo, Victoria, necesito saberlo. Aunque me mate, necesito la verdad. Porque si ese niño no es de Julio, cada celebración que hagamos será una profanación a su tumba. La duquesa lo observó en silencio, y lentamente asintió. No lo hacía por Julio. Ni siquiera por el dolor de su marido. Lo hacía por el ducado. Un bastardo en el lugar de un heredero sería una mancha imperdonable. Hablaré con quien sea necesario, dijo finalmente, su tono helado como siempre. Pero tú, José Luis, debes contenerte. No puedes enfrentarte a Rafael con simples sospechas. Espera. Déjame indagar. El duque bajó la mirada, pero en sus ojos ardía la llama del impulso. José Luis no era un hombre paciente. La semilla de la duda ya había echado raíces, y lo devoraba como fuego en campo seco. Mientras tanto, en otra ala de la propiedad, la tensión ardía con la misma fuerza, aunque en otro tono. Rafael llevaba horas sin dormir. La mentira de Ana, tejida por la astuta Úrsula, lo perseguía como un fantasma. Cada palabra de la criada le sonaba falsa. Demasiado perfecta. Demasiado ensayada. La encontró en los establos, alimentando a las gallinas. El sol de la mañana iluminaba su rostro, pero no lograba ocultar las ojeras moradas ni el temblor de sus manos. Ana, la voz de Rafael era tranquila, pero firme, como un golpe contenido. Ella se sobresaltó, dejando caer el grano al suelo. El pánico le desfiguró el rostro. Señorito Rafael, ve buenos días. Él dio un paso más, su figura imponente bloqueando el sol. No hay nada de bueno en esta mañana, Ana. Y lo sabes. Anoche no pude dormir, pensando en tu historia. La historia que me contaste sobre la tarde en que murió mi hermano. La historia de Ana resonaba en la cabeza de Rafael, una y otra vez. Y cada vez sonaba más falsa. La joven retrocedió un paso, negando con la cabeza. Yo dije la verdad, señorito. El señorito Julio estaba alterado. Bebió, discutió con... ¿Con quién discutió? La cortó Rafael, avanzando hacia ella. Su voz era un filo. Fuiste vaga en ese punto. Dijiste con gente. ¿Qué gente, Ana? ¿Estaba Úrsula allí? ¿Estaba mi padre? ¿Quién más lo vio? No lo recuerdo bien, fue todo muy confuso, balbuceó, su mirada buscando escapar. Rafael bajó el tono, volviéndose aún más peligroso, casi hipnótico. Ana, te conozco desde que eras una niña. Sé cuándo mientes. Hay algo que te aterroriza. Algo que no te atreves a decir. ¿Te ha amenazado Úrsula? ¿Te obligó a mentir por ella? Si es así, dímelo. Yo te protegeré, te lo juro por la memoria de mi hermano. Solo quiero saber la verdad. Se calló. O alguien lo empujó. Las lágrimas brotaron en los ojos de la muchacha. Estaba atrapada entre el miedo a Úrsula y la mirada ardiente de Rafael, que no le daba respiro. Su voz se quebró. Estuvo a punto de hablar, de confesar el torbellino de secretos que la asfixiaban. Abrió la boca, cuando una voz helada cortó el aire como una espada. Ana. Úrsula. Apareció desde la esquina del establo, su rostro duro, su paso firme. Cada movimiento suyo disipaba la intimidad del momento como un viento gélido. ¿Se puede saber qué haces aquí, Rafael? Preguntó con ironía venenosa. ¿Incomodando a la muchacha a estas horas? ¿No tienes mejores cosas que hacer que atormentar a la servidumbre? Rafael se giró, con la mandíbula tensa, los ojos encendidos. No la atormento,
Úrsula. Busco la verdad, algo que en esta casa parece ser un bien escaso. Úrsula rió, seca, cruel. La verdad es que mi hijo, que en paz descanse, era un hombre atormentado. Bebió demasiado, y sufrió un accidente. Cualquier otra fantasía que inventes es fruto de tu dolor, y de tu aburrimiento. Se colocó junto a Ana, posando la mano en su hombro. El gesto parecía protector, pero para la joven fue un frío cuchillo que la atravesó bajo la tela. Una amenaza silenciosa. Ana ya te ha contado lo que vio, insistió Úrsula, clavando la mirada en Rafael, desafiante. Te agradecería que la dejaras en paz. Ya has sufrido bastante. Todos lo hemos hecho. Ahora, si nos disculpas, tenemos mucho trabajo que hacer. Úrsula no esperó respuesta. Apretó el hombro de Ana como una garra y la guió de regreso hacia la casa. Rafael se quedó inmóvil, viéndolas alejarse. La frustración le quemaba por dentro. Sabía, con una certeza que dolía en la carne, que Úrsula era la guardiana de un secreto terrible. Y acababa de ver cómo reforzaba los barrotes de la jaula de Ana. La verdad sobre la muerte de Julio estaba más lejos que nunca. Y él, impotente. En la cocina, más tarde, Úrsula cerró la puerta con cuidado. Se aseguró de que nadie pudiera escuchar. Entonces se volvió hacia Ana, que lloraba en silencio. ¿En qué estabas pensando? Escupió, su voz como un látigo. ¿Ibas a decírselo todo? ¿Ibas a arruinarlo todo por un momento de debilidad? Ana sollozó, con la voz quebrada. No puedo más, señora Úrsula, el señorito Rafael, sus ojos, él solo quiere saber. Quiere un culpable. La cortó Úrsula, sus palabras como cuchillos. Y si le das uno, nos arrastrará a todas al fango. ¿Es eso lo que quieres? ¿Acabar en la cárcel? ¿O peor? La mujer se inclinó hacia ella, sus ojos brillando como los de una serpiente. Escúchame bien, niña estúpida. Tú ya hiciste tu elección. Te subiste a este barco conmigo, y ahora tienes que remar. Su tono era seco, implacable. La historia es la que yo te di. Julio bebió. Se enfadó. Se fue al acantilado. Y se cayó. Fin de la historia. Cada vez que Rafael, o cualquier otro, te pregunte, repetirás esas palabras como una oración. ¿Me has entendido? Ana temblaba de pies a cabeza, incapaz de hablar. Solo asintió. Dilo. Quiero oírlo, ordenó Úrsula. El señorito Julio bebió, se enfadó, y se cayó, murmuró Ana, apenas un susurro roto. Bien, sentenció la mujer, relajando apenas la mandíbula. Ahora, sécate esas lágrimas. La debilidad es un lujo que no podemos permitirnos. Su mirada endureció aún más. Recuerda nuestro plan. Tú te mantienes firme en tu historia, y yo me encargaré de desviar a Rafael. Le daremos otro misterio, algo que lo aparte de nosotras. Pero para eso, necesito que seas fuerte. Nuestra vida depende de ello. Ana volvió a asentir, sintiendo el peso insoportable de la mentira aplastarla. Ya no era solo su destino. Úrsula había tejido la telaraña de tal forma, que hasta la seguridad de su familia parecía depender de su silencio. Estaba atrapada. Y la única llave de esa celda la tenía aquella mujer que la miraba con ojos de serpiente. En su habitación, Adriana vivía otro tormento. Se sentía como una prisionera en una torre de marfil. La alegría de todos por su embarazo era un yugo. Cada sonrisa, cada felicitación, era un recordatorio cruel de su engaño. Se miró en el espejo y no reconoció el rostro pálido que la observaba desde el cristal. Sus ojos hundidos, su piel desgastada. El alivio de saber que su hijo seguía bien se mezclaba con un terror constante, el de ser descubierta. Y como si eso no bastara, todavía tenía que cargar con la propuesta del duque. Las tierras. Una vida de riqueza y seguridad. Eso le ofrecía el duque. Un futuro brillante para ella y para su hijo. Pero al precio más cruel, renunciar a Rafael. Renunciar al único hombre que había amado de verdad. Al padre del niño que crecía en su vientre. Sentada al borde de la cama, Adriana tenía la carta sobre la mesilla. La había leído tantas veces que cada palabra se había grabado a fuego en su mente. Era una oferta generosa, casi desesperada. El duque quería asegurarse de que el nieto que creía de Julio tuviera todo lo que le correspondía. Pero exigía una condición implacable. Que Rafael desapareciera de sus vidas para siempre. ¿Podría hacerlo? ¿Podría vender su amor a cambio de tierras? Vivir cómoda, pero vacía,
sabiendo que había traicionado su propio corazón? El amor por su hijo luchaba contra el amor por Rafael. Su instinto de madre le gritaba que aceptara, que asegurara un futuro sin escándalos ni pobreza. Pero su corazón se rompía solo de pensar en decirle a Rafael que todo había terminado. Unos golpes suaves en la puerta la sobresaltaron. Su corazón dio un vuelco. Era él. «Adelante», murmuró con voz temblorosa. Rafael entró y cerró la puerta tras de sí. Su rostro estaba sombrío, marcado por la frustración de su encuentro con Úrsula y Ana. Pero al verla, su expresión cambió. Preocupación profunda reemplazó la ira. «Adriana, ¿cómo te encuentras? ¿No bajaste a desayunar?» Ella bajó la vista. No tenía hambre, mintió. Su mirada, sin querer, se desvió hacia la carta. Rafael siguió el rastro de sus ojos, y entendió al instante. Se sentó a su lado, la voz suave, contenida. «Es por la oferta de mi padre, ¿verdad?» Adriana asintió, las lágrimas ya amenazando. «Él insiste, dice que es lo mejor para el niño. Que le dará todo, un futuro. Pero a cambio, de que nosotros. A cambio de que renunciemos a lo nuestro», la interrumpió Rafael, con amargura. «Adriana, mírame». Ella alzó los ojos, y en los de él encontró un amor tan hondo, tan sincero, que le dolió en el pecho. «No te precipites», le dijo, tomando sus manos. «No decidas por miedo, ni por promesas vacías. Conozco a mi padre. Cada gesto suyo es un anzuelo». La miraba con intensidad. «Esas tierras no son un regalo. Son una jaula dorada. Te las ofrece a cambio de tu libertad, a cambio de nosotros. ¿Recuerdas a los aparceros de la Linde Norte? Les prometió agua del canal, y cuando dependían de él, triplicó el arriendo. Él no da, Adriana. Él invierte. Y siempre espera un retorno». Ella rompió en sollozos. «¿Y nuestro hijo, Rafael? ¿Qué futuro le espera si se sabe la verdad? Seremos repudiados. Él será un bastardo. No tendrá nada. Nosotros se lo daremos», afirmó Rafael con fuerza, apretando sus manos. «Lejos de aquí, si hace falta. Lejos de la hipocresía de esta casa. Le daremos algo que todo el dinero de mi padre no puede comprar. Unos padres que se aman, y una vida honesta». Sus ojos ardían de convicción. «Adriana, por favor. No dejes que te compre. No dejes que nos separe. Lucharemos juntos, te lo prometo. Pero necesito que confíes en mí. Que no cedas a su chantaje». Las palabras de Rafael fueron como un bálsamo en el alma atormentada de Adriana. Al mirarlo, viendo la determinación grabada en su rostro, una oleada de fuerza recorrió su cuerpo. Él tenía razón. En medio de aquel mar de mentiras, su amor era lo único real. Aceptar la oferta del duque sería la traición definitiva. No solo a Rafael, sino a sí misma. «No lo haré», susurró con convicción renovada. «No entregaré lo único que me queda. No te entregaré a ti». Rafael la abrazó entonces, con desesperación y alivio mezclados. La sostuvo con tanta fuerza como si temiera que, al soltarla, su padre pudiera arrancársela de los brazos. Y en esa quietud, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, renovaron un pacto silencioso. Enfrentarían juntos lo que viniera, sin importar el coste. Pero ninguno de los dos sabía que la duda de José Luis ya había empezado a rodar. Una duda que pronto se convertiría en una avalancha capaz de sepultarlos a todos. En otro rincón de la casa grande, lejos de los lujos y las intrigas del salón principal, los dramas eran más discretos, pero no menos intensos. En la cocina, Matilde trabajaba con un nerviosismo que delataba su tormento interior. Los cuchillos repiqueteaban contra la tabla sin cesar, y el orden perfecto de su dominio había cedido al caos. La amenaza velada de la duquesa Victoria seguía martillando en su cabeza. Ella sabía lo que eso significaba. La duquesa no perdonaba, no olvidaba, y Matilde había osado desafiarla. Atanasio, su marido, la observaba preocupado desde el umbral. Intentó suavizar la tensión con una sonrisa torpe. «Mujer, si sigues así, la cebolla va a quedar en polvo». Matilde dejó el cuchillo y apoyó las manos temblorosas sobre la encimera. Respiraba agitada. «No es broma, Atanasio, conozco a esa mujer. La he servido 20 años. Su orgullo es más grande que esta casa, y yo lo herí. No descansará hasta hacerme pagar». Él se acercó, intentando tranquilizarla, con una mano firme en su espalda. «No tienes nada que temer.
El duque te aprecia. Sabe que eres leal. Victoria no se atreverá a tocarte. No sin el consentimiento de su marido. Matilde se giró, y sus ojos, grandes y aterrados, clavaron en él un mensaje más fuerte que cualquier palabra. ¿Quién habla de hacerlo abiertamente? Victoria no necesita permiso para moverse en las sombras. Ella es capaz de todo, de envenenar mi reputación, de inventar una excusa para echarme. O de algo, mucho peor. Atanasio, esa mujer tiene la sangre fría de una serpiente. Cuando te mira, no ves a una persona, ves a alguien que calcula tu valor. ¿Y cómo destruirte si un día te conviertes en un estorbo? Atanasio suspiró. Sabía que su esposa tenía razón. Conocía la crueldad de la duquesa tan bien como ella. Pero su papel era otro, mantener la calma, ser el pilar en medio de la tormenta. Estaremos alerta, prometió con voz grave. No te dejaré sola. Y si intenta algo, acudiremos al duque. José Luis podrá ser duro, podrá ser un hombre difícil, pero es justo. Matilde bajó la mirada, nada convencida. El miedo a Victoria era una criatura helada que se había instalado en su estómago, y no tenía intención de marcharse. Sabía que, en el ajedrez de poder de la Casa Grande, ella era solo un peón. Y la reina tenía demasiadas formas de eliminar un peón del tablero. En ese mismo instante, Victoria se encontraba en el salón principal. El ambiente estaba cargado, la tensión flotaba en el aire. Frente a ella, Mercedes, la esposa del barón, desplegaba todo su carácter. Una mujer que no se dejaba intimidar por títulos ni jerarquías. Victoria, me parece una falta de respeto considerable, dijo Mercedes, marcando con su abanico un compás impaciente contra la palma. Los varones de la comarca organizan una fiesta en vuestro honor, para celebrar la buena nueva, para mostraros su apoyo en estos tiempos difíciles, y tú simplemente desprecias la invitación. Victoria arqueó una ceja, con esa superioridad que llevaba como un manto. No la desprecio, Mercedes. Simplemente declino. No estamos para fiestas. Aún guardamos luto por Julio. ¿O ya lo has olvidado? Nadie ha olvidado a Julio, replicó Mercedes, su tono endureciéndose. Pero la vida continúa. Y la política, las alianzas, no se detienen por el luto. Tu ausencia será vista como un desaire. Como si los Tobar se creyeran por encima de sus vecinos. Tu marido necesita aliados más que nunca, y tú lo estás aislando por puro orgullo. Mi marido tiene los aliados que necesita, respondió Victoria con frialdad, cada palabra como una daga. Y yo no tengo que justificarme ni ante ti, ni ante nadie. Si quieren mostrar apoyo, que lo hagan con su lealtad. No con canapés y música de baile. Mercedes la observó, incrédula. Tu arrogancia será tu perdición, Victoria. Estás dejando solo a José Luis en el peor momento. Crees que el apellido Tobar es un escudo impenetrable, pero te equivocas. Un escudo protege. Un estandarte se carga con dignidad. Y tú lo estás arrastrando por el fango de tu soberbia. Con esas palabras, dio media vuelta y salió, dejando tras de sí un silencio pesado. Victoria permaneció inmóvil, el abanico invisible de Mercedes aún resonando en su mente. El reproche la había golpeado en su punto más débil, su papel como duquesa, como estratega política. Pero admitir un error, jamás. En lugar de reflexionar, su resentimiento se endureció como piedra. Para ella, el mundo exterior con sus fiestas y sus sonrisas era una molestia. La verdadera batalla se libraba dentro de la Casa Grande. Y su primer objetivo era Adriana, o mejor dicho, el hijo que llevaba en el vientre. Una verdad que Victoria estaba decidida a descubrir y usar como arma, sin importar a quien tuviera que destruir en el proceso. Lejos de los muros del palacio, en el pueblo, se gestaba otro drama. Uno más íntimo, pero igual de desgarrador. Pepa, la joven vivaz que iluminaba con su risa cada rincón, se encontraba atrapada en una encrucijada sentimental. Una encrucijada que amenazaba con destrozar una de las amistades más sólidas del valle. Martín y Francisco, dos amigos de la infancia, que la vida había convertido en rivales. El aire entre ellos era tan denso, tan cargado, que casi podía cortarse con un cuchillo. A orillas del río, Pepa lanzaba piedras planas, viéndolas rebotar antes de hundirse. Cada piedra era un pensamiento, cada rebote, un recuerdo, y cada caída, un peso en su corazón. Martín representaba la calma, la bondad, un amor seguro como el fluir del río. Francisco, en cambio, era pasión, fuego, un torbellino que la hacía arder, pero que también podía consumirla. Semanas llevaba atrapada en ese dilema.
pensando, recordando, temiendo. Su corazón ya había elegido, pero su miedo a las consecuencias la mantenía paralizada. Porque elegir a uno significaba herir al otro. Y con ello, romper la hermandad que los unía desde niños. Esa tarde, en la taberna del pueblo, la tensión llegó al límite. Los dos hombres compartían mesa, pero no palabras. El vino corría en las copas, pero el silencio era un muro entre ellos. Entonces, la puerta se abrió. Pepa entró, y de inmediato las miradas de ambos se clavaron en ella. «Pepa», susurró Martín, con una voz cargada de esperanza. «Pepa», repitió Francisco, pero con un tono desafiante, casi posesivo. Ella se sintió atrapada, como un premio en una competencia que jamás quiso empezar. «Hola a los dos», respondió, con una voz que temblaba más de lo que quería. Martín le ofreció el lugar a su lado. «Siéntate aquí». Francisco se levantó enseguida, cortando el aire. «Mejor salgamos a dar un paseo. El ambiente aquí está demasiado viciado». La indirecta fue clara. La tensión, insoportable. Martín también se levantó, encarando a su amigo. «Déjala decidir por sí misma, Francisco. No la presiones». «No la presiono», respondió él con sarcasmo. «Solo le muestro que hay otra opción más interesante». Fue entonces cuando Pepa estalló. «Basta ya. Los dos. ¿No veis lo que estáis haciendo? Erais como hermanos, y ahora ni siquiera podéis miraros a los ojos. Y todo por mi culpa». Martín la miró con ternura. «No es tu culpa, Pepa. Solo que, los dos te queremos. Y esto ya, no se puede sostener». Francisco, sin apartar la vista de su rival, agregó: «Tiene razón. Esto es insostenible. Y llegó la hora de acabar con el juego. Pepa, tienes que elegir». Los dos hombres quedaron fijos en ella. Expectantes. Suplicantes. El peso de esa decisión la aplastaba. Ella sabía bien lo que sentía su corazón. Pero al verlos allí, al mirar esos rostros, el del hombre que amaba y el del amigo que estaba a punto de destrozar, las palabras no le salieron. «Yo, no puedo», susurró entre lágrimas. «No aquí, no así». Dio media vuelta y salió corriendo de la taberna, dejándolos solos, en un silencio aún más hostil que antes. Su indecisión, nacida del deseo de no herir, acababa de abrir una herida más profunda. La incertidumbre y el resentimiento se colaron en esa amistad, como un veneno silencioso. Y mientras tanto, en la propiedad de los Tobar, otra pieza se movía en las sombras. En la casa pequeña, donde vivían los guardeses Alejo y Luisa, la calma fue rota por un visitante inesperado. Tomás Requena. Tomás Requena, un mercader con sonrisa ambigua y mirada astuta, de esas que parecen ver más de lo que uno muestra. Llegó con la excusa de un negocio en la zona. Pero todos sabían que detrás de sus palabras siempre se escondía algo más. Conociendo la hospitalidad de Mercedes, no dudó en pedir alojamiento por unos días. La baronesa, siempre deseosa de marcar distancia con la frialdad de Victoria, respondió de inmediato, sonriendo con amabilidad: «Por supuesto, don Tomás, esta es su casa. Alejo, prepara la habitación de invitados». Mientras ella irradiaba generosidad, Alejo y su hija Luisa se cruzaron una mirada inquieta. Ellos lo conocían. Sabían que Tomás no era un simple comerciante. Sus negocios nunca habían sido limpios, y su interés por el Valle Salvaje siempre había ido más allá de mercancías y contratos. Horas después, cuando estuvieron solos, Luisa rompió el silencio. «Padre, ¿por qué aceptaste? ¿Por qué la señora Mercedes dejó que ese hombre se quede aquí? Sabes que no es de fiar». Alejo suspiró. Su rostro reflejaba la misma preocupación que intentaba ocultar. «No es decisión nuestra, hija. La señora Mercedes manda aquí. ¿Qué podíamos decir? ¿Que no nos gusta su cara? No tenemos pruebas de nada. Pero lo sentimos», insistió Luisa, con el corazón en la garganta. La última vez que estuvo, justo antes de todo lo que pasó con el señorito Julio, no dejaba de preguntar por las tierras, por los límites, por el agua. «No es un mercader, padre. Busca algo. Y su presencia aquí, ahora, me da miedo. Es como un buitre sobrevolando una casa en duelo». Alejo asintió lentamente. «Lo sé. Tendremos que vigilarlo de cerca. Mantén los ojos abiertos, y no confíes en él. Sea lo que busca Tomás Requena, nada bueno traerá para los Tobar, ni para nosotros. La llegada de aquel hombre no era un simple hospedaje.
Era una amenaza que se instalaba en el corazón de la propiedad. Una sombra que aguardaba pacientemente el momento para atacar. Y mientras tanto, lejos de allí, otra tormenta crecía, pero esta vez dentro de José Luis. Las palabras de Victoria, en vez de calmarlo, solo encendieron su ira. Ella le pedía esperar, ser sutil. Pero él no podía. Su sangre exigía respuestas, y las quería ahora. Salió en busca de Rafael. Lo encontró en los viñedos, supervisando con voz firme y mirada segura a los jornaleros. Por un instante, José Luis sintió un extraño orgullo al verlo. Era la imagen de un líder nato, el hombre que él mismo pudo haber sido. Pero esa chispa se apagó de golpe, devorada por la sospecha que lo carcomía. Se acercó con paso decidido, y su voz retumbó grave, autoritaria. «Rafael, camina conmigo». No era una invitación. Era una orden. Y el destino del joven, quizá también el de todo el valle, estaba a punto de cambiar. Rafael, desconcertado por el tono de su padre, asintió en silencio. Lo siguió por el sendero estrecho que se abría entre las hileras de vides. El sol de la tarde bañaba el valle con un resplandor dorado. Pero José Luis no veía la belleza del paisaje. Solo veía la sombra de la traición en el rostro de su hijo. Caminaron así varios minutos. En silencio. Un silencio denso, ominoso, cargado de todo lo que aún no se había dicho. Rafael podía sentir la furia contenida de su padre. Una furia que no entendía. Un peso invisible que lo oprimía con cada paso. De pronto, el duque se detuvo. Se giró lentamente hacia él. Y en su rostro se mezclaban el dolor, la pena, y una rabia a punto de estallar. La noticia de Adriana, del niño, comenzó José Luis, con una voz inesperadamente frágil. Anoche, mientras todos celebraban, yo solo pensaba en Julio, en todo lo que perdió, en lo poco que nos queda. Rafael lo miró con desconcierto, tratando de comprender. ¿A qué te refieres, padre? Le queda su legado, le queda su hijo. José Luis repitió esas palabras, pero en su boca sonaron amargas, casi venenosas. Sí, su hijo. Ese niño es lo único que nos queda de él. Un pedazo de Julio que sigue vivo. La razón para no rendirse. La esperanza de que su nombre no muera. Se acercó un paso, escrutando el rostro de Rafael. Sus ojos buscaban una grieta, una señal, algo que confirmara lo que su corazón temía. Ese bebé, Rafael, es mi ancla. Lo único que me impide hundirme en la desesperación. Es la continuación de Julio, la sangre de mi sangre. La voz quebrada del padre conmovió a Rafael. Por un instante dejó de ver al duque imponente, y vio al hombre roto por el dolor. «Y así será, padre», respondió con sinceridad. «Cuidaremos de Adriana y de ese niño. Honraremos la memoria de Julio a través de él». Pero entonces, algo cambió en la mirada del duque. La fragilidad desapareció de golpe. Y en su lugar, una intensidad heladora se apoderó de sus facciones. José Luis se había despojado de su armadura, solo para lanzar el golpe final. Su voz bajó a un susurro mortal, afilado como una navaja. «Dime la verdad, Rafael. Mírame a los ojos, y júramelo. ¿Ese hijo es realmente de Julio?» La pregunta quedó suspendida en el aire quieto de la tarde. Entre las vides que habían visto crecer a generaciones de Tobar. Rafael se congeló. El color huyó de su rostro, dejándolo pálido como la cera. El aliento se le atascó en la garganta. Era la pregunta que había temido en sus peores pesadillas. La que siempre había tratado de esquivar. Y ahora, lo enfrentaba en labios de su propio padre. Miró a José Luis. Y en esos ojos no encontró duda. Encontró una acusación. La certeza de un hombre que ya había emitido sentencia. Y que solo esperaba confirmación para desatar el infierno. El silencio se hizo eterno. Un silencio que pesaba como plomo. Y en él pendía todo. El futuro de la casa Tobar. El destino de Adriana. La vida de un niño aún no nacido. Y la relación desgarrada entre un padre y un hijo. La sombra de la duda ya no era sombra. Era un abismo abierto bajo sus pies. Dispuesto a tragárselos a todos.